También está en la línea telefónica el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, empresa de análisis de riesgo político, colaborador en este espacio de noticias. Luis Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Gracias, Luis Carlos, por tomarnos la llamada, por colaborarnos en tu espacio para analizar lo que está debatiéndose en este momento en la Cámara de Diputados, en el Salón de Sesiones de Pleno. Ya se aprobó en lo general, se está viendo ahora algunos puntos clave. En lo particular son muchísimos puntos. ¿Cuál es tu opinión general? Porque la impresión es de que se está designando una cantidad enorme de recursos para beneficiar los programas prioritarios del gobierno del presidente López Obrador y que se está designando un presupuesto muy menor para todo lo demás. Así es, Pepe, desde 2018, diciembre de 2018, cuando se aprobó el primer presupuesto de López Obrador, este fenómeno empezó a ocurrir. Claramente la visión del presidente es una visión centralista, desconfía de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, de los intermediarios y quiere ejercer crecientemente el gasto desde la Ciudad de México y desde su gobierno. Segundo, claramente las prioridades son programas sociales y obras de infraestructura. Y la tercera prioridad es la disciplina fiscal, que no haya endeudamiento, que no haya déficit. Y este es el fenómeno. Claramente ayer Fitch Ratings, que mantuvo el grado de inversión y lo ratificó en BB-, es una señal de este tipo de disciplina fiscal. Y para muchos esto es positivo. El presidente ha sido un presidente responsable que mantiene los equilibrios. Nada más que hay que decir que esta disciplina fiscal es a costa de los gobiernos locales, es a costa de los gastos en infraestructura, es a costa de que les quitaron dinero, por ejemplo, a los gobiernos municipales de un fondo de 4 o 5 mil millones para temas de seguridad. Es a costa, por ejemplo, de reducir los fondos a los institutos autónomos, de tal forma que esa disciplina fiscal tiene costos internos. Y otra cosa que hay que decir, Pepe, esta es la ocasión que yo recuerdo en los últimos 30 años en donde prácticamente la propuesta del presidente se aprueba en sus términos. De un presupuesto de 6.29 billones de pesos, solamente se reasignaron 2.100 millones de pesos. 2.100 millones de pesos. Quiere decir que prácticamente lo que dijo el presidente en su propuesta es lo que se va a aprobar el día de hoy o mañana por la mañana. Para darte una idea, la bolsa negociable, que hoy fue de 2.100 millones de pesos, llegó a ser de 120.000 millones de pesos en algunos momentos del gobierno de Peña Nieto. Eso claramente era un exceso y llevó a temas de corrupción y de moches, como hoy dijo el presidente en la mañana. Pero lo que trato de resaltar es que, si bien es cierto, esas bolsas negociables enormes que la Cámara de Diputados modificaba en el pasado tenían como consecuencia los moches, lo que hoy estamos ocurriendo es que básicamente estamos en un fenómeno de imposición presupuestaria en donde el Congreso no importa, importa lo que dice el presidente, y me parece que en ese sentido es un aspecto negativo. Ahora, ¿crees tú que todo esto finalmente va a topar con pared en el sentido de que se hará indispensable revisar el tema fiscal, hacer una reforma fiscal? Quizá no el año entrante, pero tal vez en 2022, porque si no, ¿de dónde va a salir el dinero? Sin duda, Pepe, este gobierno ha sido exitoso en los primeros 2 años de extraer dinero de fondos que les dejaron los gobiernos neoliberales, tanto los fondos de estabilización del petróleo, de las entidades federativas, como de eliminar los fideicomisos, como el tema de eliminar el fondo de gastos catastróficos del sector salud. Todos esos fondos que han sido usados, que son aproximadamente 200, 300 mil millones de pesos, es lo que le ha permitido a este gobierno poder navegar sin incurrir en déficit. El problema es que esos fondos pues ya se están agotando y para el próximo año van a ayudarle a navegar el gobierno, pero para 2022 ya no van a existir. Entonces el gobierno va a enfrentar un problema de falta de inversión, de falta de recaudación y de que ya no tiene guardaditos de dónde tomar. La reforma fiscal es inevitable. La pregunta es, ¿qué tipo de reforma fiscal? Una que aliente la inversión, una que genere progresividad, una que expanda la base contribuyente, o bien una reforma fiscal que vaya sobre los mismos contribuyentes de siempre, que aumente las tasas impositivas, que desaliente la inversión. Esa es la pregunta. Pero este modelo de disciplina fiscal que el presidente ha cumplido ha sido a costa de sacar dinero de las piedras
de lo que le dejaron en el pasado, pero eso ya se está acabando de tal forma que este modelo es insostenible para la segunda mitad del sexenio, a menos que haya una reforma fiscal como tú comentas. De alguna manera, ayer la calificadora Fitch Ratings, una de las calificadoras más importantes del mundo, hay 3 muy importantes, mantuvo la calificación de deuda soberana de México con perspectiva estable. Seguramente los analistas, los expertos de Fitch están apostando justamente a lo que tú comentas, la necesidad irrenunciable de reformar lo fiscal para 2022. De lo contrario, la deuda mexicana, que ahora está en BBB, que es la nota más baja para mantener el grado de inversión, podría irse más abajo y considerar lo mexicano como basura. Efectivamente, Pepe, la gran pregunta es si esto es sostenible. Si bien es cierto la economía se está recuperando, la caída de la economía va a ser del 9%. Si bien es cierto la caída de la recaudación en el primeros 9 meses del año fue menor de lo que muchos esperaban, en parte por las políticas agresivas del sistema de administración tributaria para recaudar fondos que muchos equiparan con una suerte de extorsión. El tema es que esto es insostenible. Petróleos Mexicanos acaba de recuperar ligeramente la producción petrolera, pero sigue siendo muy por debajo de las expectativas del gobierno. Hay un riesgo que el Pemex pueda perder el grado de inversión como empresa durante 2021. Si eso ocurre, hay un riesgo de que el país en su conjunto pierda el grado de inversión y eso va a encarecer el pago del servicio de la deuda y eso puede ser el vaso detonante que lleve al país a que esta disciplina fiscal que ha generado estabilidad y que las calificadoras le den el beneficio de la duda al gobierno, eventualmente rompan esa tendencia y en algún momento del próximo año de 2022 esto se desestabilice, Pepe, sin duda. Sí, siempre y cuando no se agrave el tema derivado de la pandemia en términos económicos, porque también es otro punto clave que podrá definir justamente el futuro económico. Gracias, Luis Carlos Ugalde, gracias por tu colaboración. Muy buenas noches, Pepe. Igualmente para ti. Gracias. Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, empresa de análisis de riesgo político, en colaboración especial con Grupo Fórmula Noticias. Nos permite una... Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.